Perfecto. ¿Qué tal? Hola a todos y todas. Muy buenas tardes. En esta tarde calurosa de verano, hoy damos inicio a una segunda charla en este ciclo de charlas en el que queremos ir poniéndonos al día con la contingencia, que está bien entretenida, sobre todo en temas de inversiones en particular. Hoy tenemos como invitado a Ángelo Lizana. Ángelo Lizana es ingeniero civil industrial, tiene un magíster en economía por la Universidad Católica y una vasta experiencia en temas de inversiones. Él actualmente es líder del departamento de inversiones de la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción. Él gestiona activos por más de 500 millones de dólares, equivalente más o menos a un 63% de los activos de la organización. Así que aquí tenemos una persona que tiene altas responsabilidades con respecto a la administración de patrimonio y seguir instrumentos financieros de manera que esto suba y no baje. ¿Ok? Además, también ha liderado estrategias de inversión, participa en comité y directorio en particular, tratando de explicar cuáles son la gestión de estas reservas técnicas que él gestiona bajo ciertas normativas. Él ha desarrollado también modelos para IFRS 9 en cuanto al deterioro de las inversiones, también para IFRS 16 en cuanto a la valorización de contratos de arrendamiento, valorización de derivados, ajuste de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, también tiene vasta experiencia programando para llevar a cabo esto. Tiene una página web personal que se llama principia.cl, www.principia.cl, donde ofrece aplicaciones y análisis de inversiones de fondos mutuos. Usted puede ir ahí aleccionándose y aprendiendo sobre temas financieros y de manera sencilla y bien didáctica. Él se encarga de mantenerla. Ahí puede conocer un poquito más de nuestro expositor de hoy. Así que parto por agradecer su buena voluntad de venir a acompañarnos hoy y hablarnos un poquito en qué está el mercado hoy. Bueno, Ángelo, con eso te dejo aquí a cargo del mando, digamos. Perdón, antes de que entre Ángelo, quisiera hacer una aclaración, o sea, más que una aclaración, dar una instrucción que las eh, preguntas o dudas, comentarios que les vayan surgiendo, por favor déjenlo en el chat. Yo las voy a ir leyendo y las que se parecen las voy a ir fusionando para que después al final de la charla o de esta exposición de Angelo nos pueda contestar los temas que les llamen la atención, donde aparezcan más dudas o qué sé yo. Así que muy bienvenido, Angelo. Reitero mi agradecimiento a tu buena voluntad y, como dice un gran amigo mío, el escenario es tú. Buenísimo, Gonzalo. Oye, muy agradecido también. Primero agradecer a la Universidad Diego Portales, a la facultad
de Administración y Economía y obviamente a ti por esta invitación, a compartir ideas, a mostrar visiones, y bueno, y por qué no también algo de humor financiero, ahí les voy a mostrar, así que, y compartir alguna experiencia que yo he tenido también en temas de inversiones, de presentar ciertas cosas a la administración. Entonces, ahí les voy a contar algo eh, bien global, Anecdótico. Ujú. anecdótico global, así Ah, que, bueno, comencemos. El título le puse Estrategia en tiempos de cambio, renta fija, derivada y la coyuntura económica. En rigor, algunas veces los tiempos de cambio como que eh, uno no suele ver los cambios que se están produciendo. Hay algunos cambios que son bien visibles, pero hay algunos que son como más bien subyacentes y empiezan a tener efecto un poco más adelante. Así que les voy a comentar cuáles son los nuevos tiempos en rigor en los que estamos viviendo y cómo estos nuevos tiempos están afectando la organización económica a nivel global, de hecho. Aquí yo tengo, yo creo que uno de estos efectos como subyacentes es la cuarta revolución industrial, y yo creo que es uno de los temas más importantes que estamos viviendo actualmente. Esto, de hecho, ahora esta revolución ha expandido y diversificado el modelo económico existente. De hecho, tenemos servicios más convenientes, tenemos servicios también menos costosos. Eh, Nosotros sabemos que el GDP o el Producto Interno Bruto tiene sus complicaciones, no registra calidad del producto. Por ejemplo, tener eh, por ejemplo, el gasto en salud, las clínicas cuando tienen ingresos por salud, en realidad no es bueno que tengamos ingresos por salud, dado que va en deterioro de la salud de la población. Entonces, y la cuarta revolución está poniendo más pero a la sopa en este tema del PIB en cuanto a la cuantificación real que está teniendo esta cuarta revolución. Entonces, obviamente esto también tiene un efecto en el capital. Aquí yo traje un gráfico, por ejemplo, todo este tema de Airbnb, de Uber, el crowdfunding, todo esto está modificando el capital. Por ejemplo, antes tener una pieza desocupada en una casa era solo eso, era una pieza desocupada. Pero ahora, en rigor, es un activo que no está siendo utilizado en su máxima capacidad. Uber, ¿qué pasó con Uber? Transformó el auto particular en un activo. Aquí tengo un gráfico de uso de vehículos en el año 2009. En el 2009, aquí, en rigor, el eje X, el porcentaje de uso, y el eje Y vendría siendo el porcentaje de la población. Entonces, nosotros podemos ver que el vehículo en el año 2009 se ocupaba solamente, la mayoría ocupaba un 10%, y el resto, el 90%, estaba quedando sin uso. Ahora, imagínense todo ese capital entrando a la economía. Eso mismo estaba pasando también ¿cómo se llama? Con las piezas, con las casas o la segunda vivienda, que no estaban siendo utilizadas, y eventualmente aparecieron estas plataformas y le pegaron al capital. Entonces, si nosotros nos recordamos de la COP Douglas, del capital y el trabajo y la tecnología, eventualmente hay una expansión de estas variables, y obviamente hay una expansión del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos cambios que son subyacentes, quizás no se están reflejando, está pasando de a poco, y eventualmente vamos a tener algún cierto ¿cómo se llama? Efectos que todavía no sabemos si se están dando o no. Eso es lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, lo que está pasando ahora ¿cómo se llama? En la empresa, estamos viendo que cada vez son como más chicas, y como que nosotros sabíamos de la economía de escala. Nosotros, en la medida que una empresa empezaba a hacer productos, en la medida que hace más productos, el costo de producción iba disminuyendo. Pero ¿qué pasa con esta nueva
revolución, de esta cuarta revolución. En rigor, las empresas están achicando. Ahora uno no, al parecer, quizás vamos a perder estos 200 años de economía a escala, probablemente no, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Es como los negocios ahora, tú no necesitas tanto capital, de hecho. Entonces, es posible, por ejemplo, ahora uno tiene esa impresora 3D, que es cosa que te manden el código y tú imprimas en tu casa algún producto y lo vendas. Entonces, en rigor, el capital fijo que uno tiene que tener actualmente es mucho menor. Entonces, al parecer, la economía a escala, si bien no van a ser tan grandes, eh, el costo fijo es mucho menor. Entonces, ahí en ese punto quizá vamos a seguir manteniéndolo equilibrado. El otro tema, la democratización de las oportunidades. No sé si han escuchado de Piketty que mencionaba que el retorno del capital crece más que el retorno de la economía, entonces ahí se generan desigualdades. Entonces, imagínense todo este capital que está ingresando a la economía por el lado de Airbnb, por el lado de otras plataformas. Esto está generando que las personas no solamente tengan trabajo, sino que también tengan un capital y esto también puede equilibrar un poco la desigualdad. Y otro punto, aquí le puse el cuarto poder, que en rigor está el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y el cuarto poder por lo general se le llama a las comunicaciones. Aquí tenemos el tema de las redes sociales. Y aquí pasamos a un tema que es el Donald Trump y otros. Eh, Aquí saqué un extracto de un libro en el cual en el pasado decía el reconocimiento nacional del nombre de un candidato transitaba por un número reducido de canales de TV. En rigor, la televisión, antes de 2016 creo, o 2014, ellos, entre comillas, como que elegían quiénes pueden tener cobertura y le daban siempre cobertura a los políticos más tradicionales. Entonces, estos políticos que salían de repente como medios populistas, en realidad no los tomaban en cuenta, entonces no tenían oportunidad. Pero ahora, con esta cuarta revolución, estos medios alternativos han permitido que personas como Donald Trump y el que tenemos aquí al lado también, Milley, han podido llegar a ser presidente. De hecho, ahí puse la fuente del libro, Cómo muere la democracia. Ahí un poco comenta que los padres fundadores de Estados Unidos no confiaban mucho en la elección popular del 50+1 y por eso ellos incorporaron el tema de esta, como delegados. No sé si han visto, bueno, hace poco fue las elecciones donde tuvimos que en rigor se eligen ciertos delegados y después esos delegados eligen al presidente. Entonces, tienen ciertos filtros. Esos filtros se han ido un poco flexibilizando y con esta cuarta revolución, en rigor, estas personas tienen cabida ahora ¿cómo se llama? En la ciudadanía. Entonces, ellos pueden ahora optar a ser presidente y obviamente esa es la sorpresa que tenemos hoy en día con Donald Trump, que está de nuevo en el poder, que empieza en enero. Así que este, este es el programa. Ahora nos vamos a centrar netamente en Donald Trump, que vendría siendo un cambio, obviamente, bien visible. ¿Ah? Como les comentaba, hay cambios que de repente no se ven y otros cambios que sí se ven, y este es un cambio que obviamente nos pega y nos pega a todos. Aquí hice un extracto nomás del programa y cómo cómo esto nos puede afectar a nosotros como inversionistas. Por ejemplo, en el tema fiscal, hay una disminución de impuestos del 21 al 15%, hay una creación de un departamento de eficiencia, quiere eliminar impuestos sobre la nómina que financia la seguridad social. En el tema comercial, ya todos sabemos que hay un tema de aranceles, quiere aumentar el arancel básico de un día a un 20%, el arancel del 60% dice de toda importación que provenga de China. Entonces ya vemos que podemos tener ahí algún tipo de guerra comercial.
Y por el lado de la regulación, en el mediano plazo va a haber alguna relajación en los requisitos de capital y liquidez. Entonces, y algo más laxa, el tema de la defensa de libre competencia. Algo se me queda ahí, era la inmigración, y en la inmigración también tenemos, creo que hay un escenario base de 750.000 personas al año, que se reduce el ingreso, y tenemos también deportación selectiva, que va a haber hasta 1,2 millones de personas que se pueden ir deportando anualmente. Entonces, hay un efecto bien significativo en sus políticas, y el más importante va por el lado fiscal, que quiere disminuir los impuestos. Estamos metidos en una guerra en Europa. No es muy táctico disminuir el gasto que tiene Estados Unidos, obviamente es uno de los más importantes, el gasto en guerra, y ese se va a seguir manteniendo. Así que eh, nosotros vemos que la economía de Estados Unidos se va a enfrentar a un incremento de la deuda, de hecho. Y ahora, ¿cómo ven o cómo se vería ex ante ¿cómo se llama?, de las elecciones, los analistas, cómo veían el tema de Donald Trump y de Kamala Harris? Bueno, aquí puse a Donald Trump, lo puse ahí como un puente colgante donde se percibe más riesgo. Y a la Kamala lo puse como en un puente un poco más sólido. Después les voy a mostrar por qué estoy haciendo esta similitud de puentes. Bueno, los analistas, obviamente con Donald Trump veían un distanciamiento con países donde gobierna la izquierda. Obviamente los aranceles que le comenté, esto va a implicar también guerras comerciales, disminución de impuestos, aumento del déficit fiscal. Por el otro lado, Kamala Harris, en rigor, era como continuar con el status quo. Entonces, había mayor sintonía con los gobiernos progresistas. Entonces, en rigor, Kamala era como, seguía la misma línea que tenemos actualmente con Biden, así que no era mucho ruido. Pero sí, Donald Trump, el donde ya sabemos cómo se comporta, sabemos que gobierna a través de Twitter, hace amenazas. Entonces nosotros percibimos que vamos a tener un transitar durante el periodo de Donald Trump un poco con un nivel de riesgo que no convivíamos desde que estaba Biden. Así que ahí tenemos ciertos riesgos que vamos a tener que ir sorteando. Con este escenario de cambios que están sucediendo como subterráneamente, y otros cambios que son obviamente visibles, vamos a entrar aquí a la renta fija. Y para entrar a la renta fija, una de las primeras cosas que tenemos que ver es, obviamente, la tasa de la FED. No podemos hablar de renta fija si no hablamos de la tasa de la FED. Así que aquí tengo un gráfico de la historia, más o menos bien desde 1970, más o menos, hasta la fecha, eh, un poco para mostrar dónde hemos tenido los picos y dónde se han dado las crisis. Por ejemplo, tenemos la crisis de la deuda LATAM del 82, después tenemos la crisis de ahorro y préstamo en 1990, tenemos la crisis del tequila en el 94, crisis financiera del 98, asiática, perdón, la crisis financiera global del 2008. Entonces, si uno ve en rigor, como que después de un alza de tasa de la Fed, por lo general, al parecer aquí muestra que se pudiese generar algún tipo de recesión o crisis. Ahí le puse un signo interrogatorio hacia el final, que vemos que está en 4,75, pero el problema aquí es, oye, si esta cuestión se mantiene y seguimos con este nivel de tasa, podemos generar algún tipo de problema subterráneo que están, como por ejemplo el que vivió el año pasado el Silicon Bank, en el cual aumentó la tasa y estos tipos tenían unos bonos a valor de compra, los pasaron a valor de mercado, y esta cuestión les generó una pérdida inmensa, y ahí quedó, y ahí se fue a quiebra el banco. Cosas de ese estilo pueden pasar si esta cuestión se mantiene. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Aquí están los dots. Esto es una encuesta que se le hace ¿cómo se llama?
a los que participan en la Reserva Federal para la fijación de la tasa. Entonces aquí están todos los participantes y ellos entregan su visión de la tasa Fed hacia adelante. Entonces, los dos son los puntitos amarillos que representa cada integrante de la Fed. La línea verde es como el promedio y lo otro vendría siendo qué es lo que ve el mercado. Bueno, el mercado, obviamente, esto fue el 18 de septiembre, fue la última reunión, y en rigor se veía que la tasa de política monetaria de Estados Unidos iba a la baja. Entonces, pero ahí está el último valor que ve el mercado, que vendría siendo como el morado, y los futuros son los blancos, se ve ya que hay un cambio. Y este cambio, en rigor, viene de la mano de la deuda de Estados Unidos. Aquí estamos viendo hacia adelante, aquí estamos viendo, entre comillas, la curva de rendimiento de la economía de Estados Unidos en los plazos. Por ejemplo, ahí no sé si se ve amarillo, este de acá, ese vendría siendo el 16 del 9, antes de la reunión de la FED, y el verde es el actual. Entonces, ¿qué es lo que pasó desde la reunión? Es que vemos que eh, la tasa hacia adelante, lo que está percibiendo los inversionistas es que no vamos a tener las vacas que se estaban previendo anteriormente. Entonces, al parecer, vamos a mantenernos con este nivel de tasa, va a demorar, esta disminución va a ser mucho más lenta y al ser mucho más lenta, coloca riesgos sobre la economía. Y entonces, bueno, aquí esto es re importante, miren, aquí esta diferencia a 20 años, creo que son como de 40 puntos más o menos, son 40 puntos básicos. Uno dirá, oye, pero qué tanto afecta 40 puntos básicos a la economía? En rigor, afecta harto. ¿Por qué? Si nosotros consideramos, por ejemplo, un flujo perpetuo que eh, crece al 4%, no, perdón, sí, pues lo descontamos al 4 y después lo descontamos al 4,5 y que este flujo crezca al 3%. Esto realmente cuando pasamos de 4 a 4,40, nosotros percibimos una pérdida cerca del 30% en la riqueza que tenemos nosotros. Entonces, esta tasa se ocupa, obviamente, la principal para valorizar los activos. Entonces, estos movimientos son bien importantes y bien relevantes porque nos hacen sentir ahora, en rigor, con esta alza y esta pérdida de 30% en la valoración de los activos, nos hacen sentir más pobres. Entonces, obviamente, si nos sentimos más pobres, vamos a gastar menos y es un poco lo que se estaría viendo en la economía norteamericana. Así que, eh, y obviamente vamos a ver a Donald Trump un poco metiendo ruido en la economía y a nivel internacional. Aquí les traje, este es un estudio que hizo Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, en donde ellos argumentan que mientras más deuda hay menos crecimiento. Y aquí dice, oye, la media de crecimiento de de las 20 naciones avanzadas en este estudio cayeron a la mitad, como su deuda, el nivel de deuda se movió desde menos de 30% del GDP hasta el 90% o más. Entonces, bueno, algo está pasando en que aquí es la nación avanzada, aquí le puse, y aquí vemos cómo pasó Estados Unidos desde el 1980 por debajo de, más o menos por debajo de 30-40%, actualmente están cerca de 120%. Entonces, en función del estudio, vemos que en rigor Estados Unidos sigue creciendo al 2,9, las estimaciones son, creo que están al 2,6, al 2,2 creo que el próximo año, este año 2,9, el año pasado que creo que está también ahí en torno al 2,9, entonces en rigor, al parecer, algo está sucediendo que no se está dando lo que dijo Reinhardt y Rogoff. Bueno, después estuve viendo estuve analizando un poco el tema y
creo que un estudiante del MIT dijo que estaba mal calculado, se habían equivocado en el Excel, así que, pero bueno, es lo que tenemos y al parecer no está ocurriendo lo que ellos habían predicho. Y un estudio que siempre sale a la palestra en temas de presupuesto de la nación, así que en todos lados, así que, pero acá sí, Estados Unidos sigue creciendo. Es raro, pero ya. Y aquí pasé un poco a la confianza del consumidor. Y obviamente en este ambiente que es un poco volátil, que sabemos que vamos a enfrentar un ambiente volátil con Donald Trump, el tema de las tarifas, el tema con China, que lo usa para negociar otras cosas. Entonces, bueno, aquí también puse las crisis y en rigor la confianza del consumidor como que podríamos decir que puede ser cualquier cosa, ya, pero en rigor, por ejemplo, aquí tenemos la crisis de deuda de la TAM en 1982, en realidad como que Estados Unidos ¿cómo se llama? No le implicó algún reparo en el tema de la confianza. La crisis del tequila, que obviamente en México también, en buenos niveles, crisis financiera asiática tampoco. La crisis financiera global ahí hay algo, pero cuando estuvimos como de post pandemia estuvo mucho más baja, pero en realidad como que el sentimiento o la confianza del consumidor eh, no dice mucho al respecto. Y aquí les quiero mostrar aquí quiero volver de nuevo al tema ¿cómo se llama? Del puente colgante y del puente sólido, que aquí quise traer a la palestra un estudio. Este estudio, en rigor, quiere ver de dónde vienen como el sentimiento, dónde vienen las emociones. Entonces, este estudio que lo hizo Donald Dutton y Arthur Aron, creo que fue en 1974, no lo puse ahí. eh, Hay una encuestadora que solamente selecciona a hombres en un puente colgante y a hombres en un puente sólido como el que puse ahí, ese creo que de Inglaterra. Entonces, qué es lo que qué es lo que busca esta encuesta? En rigor, ellos le hacen la encuesta y adicionalmente les solicita a estas personas escribir una historia corta en función de una foto de una mujer. Entonces, una vez finalizada la encuesta, la encuestadora, ¿qué es lo que hace? Corta un pedacito de papel, le deja el teléfono para que estas personas, si están interesadas en saber el resultado de la encuesta, eh, le pegaran el llamado. Obviamente la encuesta se diseñó para que no fuese tan interesante, de hecho, y que la contactaran si es que le interesaba saber algo respecto del resultado de la encuesta. Bueno, la medición en rigor de esta encuesta decía si llamaban o no es una medida de cuánto le atrajo al participante la encuestadora. Y después, posteriormente, las historias fueron rankeadas por contenido sexual de lo encuestado. Entonces, aquí la hipótesis, ¿cuál es la hipótesis de este estudio? Y un poco para dónde apunto. Que en rigor, los participantes en el puente suspendido estarían mucho más ansiosos y y obviamente se quería verificar si esto atribuían de manera equivocada la ansiedad a una atracción hacia la encuestadora. Entonces, obviamente el estudio detectaron que efectivamente las personas que estaban en el puente colgante, que se percibía más riesgoso, ellos sintieron más atracción física hacia la encuestadora, obviamente la encontraron atractiva, y el estudio en rigor confirmó lo siguiente, que cuando nosotros sentimos algo, no necesariamente sabemos de dónde viene y podemos atribuirlo de forma errónea. De hecho, en este caso, el temor fue reinterpretado por atracción sexual. Entonces, imagínense nosotros, los inversionistas, el consumidor, cuando se enfrenta a temas de riesgo financiero, eh, en rigor puede ser cualquier cosa. En este ejemplo que le estoy dando, ellos confundieron sus sentimientos y sintieron otra cosa. O sea, entonces nosotros, las emociones del mercado
en ambientes más volátiles, podemos decir que se puede exacerbar el tema de la volatilidad completa del mercado financiero. Además, traje otro estudio que también me pareció interesante, que en inglés es The Scarcity Mindset, que en rigor que lo que buscaba este estudio es ver qué pasaba cuando las personas estaban financieramente bien y cuando estaban financieramente mal, cómo eran la toma de decisión. Entonces, este estudio, ¿qué es lo que hizo? Eh, Buscó a agricultores antes de la cosecha y después le hicieron el test post cosecha. Entonces era el mismo grupo control, era la misma persona, el mismo CI, pero la única cosa que había, la diferencia que había es que había una incertidumbre respecto de si podían vender o no la cosecha, y esto implicaba, obviamente, iba a tener un problema financiero. Y después, obviamente, cuando se vendió la cosecha, ahí el estudio demostró que en rigor las personas antes de la cosecha, ellos tienen un puntaje mucho más bajo. Ahí les puse ahí que un 25% más bajo respecto del post cosecha, un 10% más bajo en el control ejecutivo, que son de capacidad de planificar, establecer y alcanzar metas, y los errores también fueron mucho más. Entonces, imagínense, en un ambiente donde vemos que la economía, eh, el alza de tasa nos genera una pérdida de riqueza, Donald Trump haciendo de las suyas con China, en rigor, esto exacerba la volatilidad de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque estamos viendo que personas están tomando malas decisiones. eh, por otro lado, están confundiendo sus emociones. Entonces, al fin y al cabo, esto quizá puede explicar siempre estas asimetrías cuando uno ve, cuando uno analiza las volatilidades de ciertos activos financieros, que hay colas como las negativas, como que son más negativas respecto de las positivas. Entonces, algo tiene que ver respecto de cómo nosotros estamos tomando las decisiones, qué estamos sintiendo y el escenario en el cual estamos viviendo. Eh, bueno, en este escenario nos pasamos ahora un poco más a la renta fija, al ámbito local. Y aquí les quiero mostrar algo. Eh, Como yo les comenté, el tema de los tiempos de cambio, hay algunos que son subyacentes, hay otros que son más visibles, como obviamente lo que estaba comentando con Donald Trump. Nosotros pasamos por dos puntos bien significativos, donde llegamos con las tasas, la TPM cerca de 0,5 y la TPM al 11,25. En esos dos puntos es no quiero decir que sea fácil, pero es más sencillo apreciar estrategias de inversión. ¿Por qué? Porque obviamente si está en la parte baja y ya no puede seguir bajando, lo único que queda es que suba. Al contrario, Sensu, si estamos en la parte alta y ya vemos que llegamos al tope, al techo, ¿qué es lo que le queda a la TPM? Es solamente bajar. El problema es cuando nos quedamos en el medio y no sabemos para dónde, si vamos para arriba o vamos para abajo. Y eso es un poco donde estamos ahora. Entonces, déjame mostrar aquí aquí, este es la tasa a 10 años de Chile versus la tasa a 10 años en Estados Unidos. Aquí también, si aquí vemos cuál ha sido la distribución de la diferencia entre ambas, vemos que efectivamente estamos en la parte baja, es decir, nosotros estamos muy apegados a lo que está pasando con Estados Unidos. Y como les comenté anteriormente, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, al parecer, lo que se esperaba de la baja de tasa ya no va a ser. Entonces nosotros vamos a estar eh, en consonancia con Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos baja la tasa, nosotros podemos bajar la tasa. Si Estados Unidos no la baja, nosotros obviamente tampoco vamos a ver reflejado eso en los precios de los activos acá localmente. Entonces, en rigor, estamos nosotros ligados a lo que hace Estados Unidos, a lo que pasa en Estados Unidos.
Entonces, por eso es re importante saber en qué está Estados Unidos y cuáles son los efectos de esta nueva administración que viene con Donald Trump. Aquí hay otro tema, aquí está la inflación. Aquí yo estoy mirando la inflación, o sea, aquí saco la diferencia ¿cómo se llama? Del bono de tesorería de 10 años versus la UF de 10 años. Y aquí, en rigor a 10 años, aquí dice que el mercado espera una inflación de 3,45. Hay algunos cambios que nosotros algunas veces como que nos acostumbramos a vivir, como que normalizamos todo. Es un poco el llamado. Y en rigor, 3,45 es harto. Si a mí me preguntan, oye, invertir en UF y esperar que la UF, o sea, la inflación llegue a 3,45 por 10 años, yo lo encuentro como, es como mucho. Entonces, aquí uno dice, ¿a dónde me conviene? Al parecer, aquí conviene más invertir en pesos. Porque ustedes saben que es la ecuación de Fischer, que la tasa nominal igual a la tasa real más inflación, ahí uno tiene que empezar a ver dónde apostar. Y aquí, en rigor, estaríamos apostando a una inflación de 3,45 en promedio durante 10 años, a partir de día. O sea, yo creo que ahí esas cosas, mirando hacia atrás, uno debe decir, oye, en rigor, siempre nosotros hemos convergido con la inflación cercana al 3%, pero ya esperar que sean 10 años, que tengamos inflación al 3,45, ya suena un poco mucho. Así que esas cosas hay que ir un poco dándose cuenta con la historia y obviamente aquí la oportunidad que nosotros vemos es a través en inversiones con mayor duración, es peso. Miren, aquí hay un tema que también que de repente se dio, usted no sé si se acuerdan ya cuando empezó esta es la volatilidad de los fondos de pensión. Este es el fondo A, este es el fondo C y el último el fondo E. Hace sentido esta volatilidad anual, eso está en torno a, déjenme ver, está en torno 9,5 actualmente en el fondo A, 7 el fondo E y el fondo C 5,96. O sea, hace sentido en un principio hasta el año 2019 que en la medida que uno va envejeciendo, uno vaya migrando al fondo E. Pero ¿qué pasó en el 2019? Oye, ahora el fondo E es mucho más volátil que el fondo C. Entonces, ¿cómo es posible que estemos haciendo transitar a las personas que se están jubilando a un fondo que es mucho más volátil y que puede ir, obviamente, en desmedro, que lo hemos visto, de los pensionados, ya ha salido en la noticia y todo eso? Entonces uno dice, oye, ¿por qué se produjo este cambio? ¿Cómo, y cómo, por qué, y cuándo empezó, y por qué se dio? Entonces, nuevamente, aquí hice un seguimiento de la web, ¿cómo se llama? De la UEFA de 10 años y obviamente cercano al 2019, fíjense que a 10 años, UF 10 años, está cerca al cero y obviamente teníamos tasas negativas. Entonces, como que de repente nosotros se nos olvidó las matemáticas. Esto tiene algo obviamente tiene algo del tema de que hayamos sacado la cantidad de los retiros de la AFP, cerca de 43.000 millones de dólares. Obviamente tenemos el tema de la pandemia, que tuvimos hasta volatilidades, pero hay una cosa eh, que es netamente matemático. De hecho, si nosotros tenemos un bono valorizado, por ejemplo, aquí yo tengo el mismo bono, está valorizado a una tasa del 0,5 negativo, después valorizado y le sumé 10 puntos básicos, y después lo valoricé al 0,4 negativo. Acá lo mismo, aquí lo valoricé a la tasa que tenía actualmente, 1,95, y le sumé 10 puntos básicos. Entonces, yo veo cuál es la diferencia en valor, en precio de esta alza de tasa. Acá se perdió 4,5 millones en 10.000 UF. Y acá se perdió 3,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
obviamente, esto es tema netamente matemático. Cuando la tasa está muy baja, movimientos de la tasa en esos niveles produce fluctuaciones muy grandes en precio. Cuando la tasa está más alta, movimientos de la tasa no son tan significativos. Y aquí podemos ver que efectivamente, oye, nos tenemos que dar cuenta de estas cosas, son cambios que se producen, estamos anteriormente acostumbrados a los niveles de movimiento cercano al 1, 2, sí, cercano al 2%, y en rigor como que damos por sentado que esta cosa se iba a dar siempre, pero eventualmente cambió, y esos cambios son obviamente significativos, afectando los fondos de pensiones. Tenemos el fondo E mucho más volátil que el fondo C. Actualmente deberíamos recomendar a las personas que están cercanas a jubilar que se vayan al fondo C, porque enfrentarse a una pérdida del 7% en un año duele. Con un fondo ya obviamente acumulado, eso es harta plata. Entonces, estos tipos de cambios de repente uno no se da cuenta, uno como que se acostumbra al status quo y como que asume que esto ya es la normalidad. Y eso me ha pasado varias veces. De hecho, aquí traje un caso de un amigo. Un amigo me llamó y me dice, oye, quiero hacer una PB y tengo 10 millones de pesos, de ahí saqué un bono y quería aprovechar también el tema tributario. Entonces, yo le pregunté en qué banco estáis, hoy el Banco Chile, ya, ok. Entonces, voy y le recomendé un fondo mutuo de deuda soberana de mediano plazo. Y yo le doy el ticket, oye, este es el ticket, revísalo, y me llama enojado, me llama, oye, pero ¿cómo me recomendáis este fondo si este fondo está perdiendo plata? Y efectivamente, si uno mide de diciembre a la fecha, en la fecha que yo le recomendé, que fue por allí, por septiembre, efectivamente estaba perdiendo 6%. Entonces yo dije, oye, ¿cómo le explico a mi amigo un poco lo que yo les he dicho ahora? O sea, oye, si estamos en un nivel de tasa máxima, donde es una condición de borde casi, donde lo único que puede pasar es que baje la tasa. Yo dije, ya, ese es un tema que le puedo decir a mi amigo. Segundo, oye, eh, dado que son bonos soberanos, aquí no tenéis riesgo de crédito, solamente tenéis riesgo de tasa. Y el riesgo de tasa ahora está a tu favor. ¿Por qué? Porque si baja la tasa, obviamente le va a pegar de forma significativa al valor del bono. Y dije, ya, bueno, ¿cómo le explico el tema de la duración de Macaulay, la sensibilidad del precio respecto de la tasa de interés? Ahí estuve craneándome y al final opté por la estrategia de decirle, oye, hazme caso, invierte nomás. Entonces, eh, era mucho más fácil persuadirlo por ese lado que explicarle todo este enredo de la tasa, de la duración. Y yo creo que eso es también un tema bien importante actualmente, el tema financiero, en donde las personas no están acostumbradas a las inversiones. Bueno, también tengo un amigo, o después les cuento, eh, es complejo el tema de las inversiones. eh, eso, son poco intuitivas. Algunas veces son como medias contradictorias. Entonces, oye, ya, le dije a mi amigo, oye, invierte aquí. Y pasó que subió un poquito y después bajó. Y después me empezó a llamar, oye, ¿qué está pasando? Y la cuestión, chuta, no, oye, tenéis que esperar. O sea, esta cuestión no es de un día para otro. Bueno, este tipo después le dije, oye, le dije que vendiera ahí en septiembre de este año. Y el tipo se llevó un 17% más o menos. No la voy a creer, no la voy a creer. Pero imagínense, ¿cómo le recomendamos al directorio, cómo le recomendamos a una persona, viendo que la cuestión va cayendo y tratar de explicarle todo el tema que les comenté anteriormente, qué es la duración, qué la sensibilidad, qué es el riesgo de tasa, qué es el riesgo de crédito? Es un tanto complejo. ¿Ah? Aquí traje la evidencia de cuando lo vendió, para que me crean. ¿Ah? Él vendió el 3 del 10
puso 10 millones y ganó 11.600. Oye, son casi 16% y un poco lo que está aquí mostrado en el gráfico. Así que es complejo. De hecho, les traje bueno, yo creo que esto es lo que estaba pensando mi amigo, aquí un poco tratando de entender cómo está pensando el agente económico racional que toma buenas decisiones en el mercado financiero, en un mercado eficiente, que, que en rigor no es tal. ¿Ah? Entonces, esto me lo topé en algún libro y después ahí creo que se los dejo por ahí para que lo vean, pero las personas subestiman la probabilidad de caras o sellos de forma consecutiva y la conclusión a la que llegan es que la moneda está sesgada. Obviamente pasa lo mismo con las inversiones. Dice, cuando ven un fondo que rentando de forma consecutiva, crean que es por la cualidad del portafolio management. Entonces ellos dicen, oye, yo invierto donde el fondo que está ganando. Entonces, yo creo que algo de esto tenía mi amigo respecto de cómo toma las decisiones para invertir, en el sentido de que va a elegir siempre al ganador y los perdedores, si ve que la rentabilidad es negativa, él presupone que esa rentabilidad negativa va a seguir existiendo y va a seguir dándose en el tiempo. Es un poco, eh, yo creo que es un ejercicio, creo que esto lo hizo Kahneman, está puesto en algún libro, y está documentado, así que así piensan las personas. De hecho, traje aquí para que ustedes vean, hablando de cosas poco intuitivas. De hecho, esto a mí me pasó cuando uno muestra cierta estrategia. Les voy a comentar qué significa este ejercicio. Hay 20 activos. Perdón, ahí. Tenemos 20 activos. Cada uno con la probabilidad del 50% de perder 50 y con la probabilidad del 50% de ganar 100. Todos estos activos son independientes unos contra otros. Entonces, aquí, eh, la ganancia esperada de 20 activos es de 650, pero la probabilidad de que la suma de la ganancia sea negativa de estos 20 activos o 20 proyectos es solamente del 7%. Entonces, extrapolemos este ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo 19 activos est- de esta misma característica y yo compro uno adicional versus una persona que no tiene ningún activo y compra el mismo activo que yo estoy comprando y que yo estoy sumando a mi cartera. En rigor, si comparamos el riesgo, yo matemáticamente estoy disminuyendo mi riesgo, mientras que él está asumiendo un riesgo de un 50% de perder y un 50% de ganar. Entonces, ¿cómo uno le explica a una persona y le dice, oye, a tu portafolio le falta riesgo para disminuir el riesgo? Un poco, no es tan, no es poco intuitivo, como que es raro, pero las matemáticas no mienten. Pues las matemáticas, si nosotros hacemos este ejercicio, lo tiran en un Excel y hacen la comprobación, efectivamente, en la medida que uno va metiendo más activos, obviamente todos estos activos son independientes, se comportan de forma independiente, eh, vamos generando que el portafolio en su conjunto sea menos riesgoso. Entonces, este tema es bien, me- este tema lo digo como para pasar algo aún menos intuitivo, que son los derivados. Bueno, cuando uno entra al mundo de los derivados, es bien particular porque lo primero que uno encuentra en los libros son los warnings. Oye, ¿qué pasa con los derivados? Oye, dice Warren Buffett, dice, oye, algunos derivados son financial weapons, dice, son ¿cómo se llama? Armas financieras de destrucción masiva. Eso es lo que sale en los libros. Oye, hay que asegurarse de entender
el negocio antes de hacerlo. Entonces, son todos estos warnings que uno entra cuando uno se mete el tema de los derivados. Obviamente, cuando nosotros hacemos un derivado y tenemos que presentar esto también a un comité, también es re complicado. Y yo creo que aquí lo más complicado no es la ecuación de Black and Scholes. Y lo más complicado es tratar de hacer entender a una persona que no está muy familiarizada con estos temas, ver cómo funciona este tipo de instrumentos. Aquí traje un ejemplo bien sencillo. Aquí tenemos en el tiempo igual cero, tengo 900 $1 a 900 pesos. En el t igual 0,5 pasamos a 910. Y, y aquí en el T05 yo hago una venta futura a 912. Entonces, en T igual 1, si yo vendía a 912 en T igual 1, mi rentabilidad respecto de 900 es 1,13. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube a 970? Mi rentabilidad sigue siendo 1,33. ¿Qué pasa si el tipo de cambio está en 870? La rentabilidad sigue siendo 1,33. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno toma un forward de venta y lo que vamos a ver nosotros en los estados financieros, pero el problema aquí es que las personas cuando uno toma este tipo de instrumentos, ven en la noticia el dólar 9.50 y dicen, oye, ¿cuánto estamos perdiendo? Y me llaman, oye, ¿cuánto estamos perdiendo? "Oh, nada, o sea, en rigor seguimos con la misma rentabilidad. Ya, entonces, así como que no. Y después el tipo de cambio baja, 870, 800. Oye, ¿cuánto estamos ganando? En realidad nada. Seguimos teniendo el 1,33. Entonces, oye, me estáis bromeando. Entonces, si no entienden, en realidad, si estos consejos eh, nos pueden salvar. ¿Ah? Así que yo creo que están bien puestos en los libros de derivados. Entonces, oye, eh, yo me la craneé para tratar de explicar este tema, así como en términos bien simples. Oye, dije yo, ¿cómo lo puedo explicar? Yo le dije, oye, si tú tenías una casa y esa casa eh, la vendes hoy, spot, y después te enteras en un año más que esa casa va a pasar el metro y va a tener el metro cerca, obviamente esa casa va a subir de precio. Entonces yo te hago la pregunta a ti, ¿qué pasa? ¿Perdiste plata o ganaste plata? Entonces ahí como que algo hizo clic. En rigor, como ya la vendiste, dejaste de ganar. Y eso es lo que pasa aquí cuando vemos que el tipo de cambio está en 970. Yo dejé de ganar, porque en rigor ya no es mía la casa. O al contrario, si la casa se deteriora y cae de valor, eh, y yo la vendí antes y cayó de valor después, en rigor, esa casa ya no es mía. Entonces yo tampoco recibo la pérdida. Y ahí traté de explicar de forma simple para que se entendiera que en realidad el tipo de cambio que tuviésemos hacia el final del periodo da lo mismo. ¿Por qué? Porque íbamos a tener siempre la rentabilidad al cual, respecto de D igual cero y respecto de la venta a futuro, es que esa iba a ser siempre la misma. Entonces, me costó explicarlo, pero yo creo que ellos tenían esto en mente. ¿Qué pasa cuando yo no tengo el activo y lo vendo a futuro? Ahí efectivamente aparece el tema de Buffett diciendo que es una arma de destrucción masiva. Efectivamente. ¿Qué pasa ahí? Llega a 970. Yo no tengo ese activo. No lo tengo. Y estoy especulando. Entonces tengo que salir a comprarlo a 970 y pasarlo a 912. Entonces yo hago una pérdida del 6%. A contrario censo. Si la cuestión cae, efectivamente va a tener una rentabilidad significativa. Y obviamente, cuando uno ve que puede rentar 4,8 sin invertir casi nada, como que la gente se tienta, po. Y aquí dice, oye, tiene que ser, ojo, tiene que no hacer que el departamento de tesorería sea un centro
¿cómo se llama? De profit, de utilidad. ¿Ah? Porque ahí empiezan a decir, oye, hagamos otro tipo, hagamos otro forward. Entonces ahí empieza a quedar ya ahí queda la embarrada y ahí llegamos efectivamente con Warren Buffett que tiene toda la razón. Ya, ¿qué podemos hacer nosotros ahora con el derivado? Aquí puse yo un torpeo, que en rigor ven ahí un código, que hoy en día, de algún tiempo hasta fecha, yo creo que ese de algún tiempo debe haber sido unos 15 o 20 años, hasta ahora, como que lo que más importa ahora es el para qué sirve y y el, y el cómo funciona como que queda como de lado. De hecho, por eso puse el código ahí, eh, porque yo me he enfrentado a código de repente buscando tratar de hacer ciertas acciones y de repente me aparece algo, una solución, como que corro el código y veo qué es lo que me da, y si me da lo que yo ando buscando, en rigor, me quedo con él y puedo no entender lo que dice el código, pero solamente lo utilizo. Esto es como, haciendo un símil más simple, es como eh, a un niño tú le pasas un Lego, que puede ser de madera, de plástico, da lo mismo, al niño no le interesa de qué está hecho el Lego. Al niño le interesa qué puede hacer con ese Lego. Entonces, esta cuarta revolución un poco, no sé si es mi percepción, pero como que nos ha llevado para este lado. Y en rigor, antes, y de igual forma lo hacíamos. Por ejemplo, yo ocupo el auto, veo que las ruedas están infladas, le echo benzina y vamos para adelante. O sea, no me pregunto el cómo funciona. ¿Ah? Y esto un poco también, el tema del derivado, yo creo que es re importante saber para qué sirve. Bueno, y aquí en renta variable, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos, eh, por ejemplo, oportunidad de aumentar exposición hoy frente a alguna noticia que entrega buenas perspectivas para la economía, pero nosotros como AFP, por ejemplo, que recibimos los recursos el 12 cada mes, nosotros podemos hacer una opción call, donde yo me compro sin tener los recursos, pero cuando llegan los recursos, recompro las acciones y tengo ese upside supuestamente de la rentabilidad accionaria en ese periodo. Otra opción, para qué sirve? ¿Para qué lo puedo ocupar este tipo de derivado? Que, por ejemplo, si vemos que hay volatilidad en la economía global, y tenemos acciones. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Disminuir el beta de las acciones. ¿Y cómo? Una opción put. Yo disminuyo temporalmente mi exposición pasando de una coyuntura prevista y retomamos nuevamente la posición una vez que vence la opción. Entonces, el tema de los precios, en realidad uno ve las puntas y no hay mucho más que hacer. En rigor, uno ve las puntas y esos son los precios que se están trazando. Entonces, yo creo que un poco, ¿cómo se llama? Retomando el tema de la cuarta revolución y en rigor como que vamos para allá, como que necesitamos saber el para qué sirve. Yo creo que es mucho más predominante de cómo funciona. Pero obviamente en la universidad necesitamos saber cómo funciona Black and Scholes, porque esta cuestión se valoriza con Black and Scholes. Y en la industria, en rigor, si bien la ecuación es bien compleja, eh, se ocupa más Monte Carlo para la valorización. Ahí como dato, creo que un 60% la utilización de Monte Carlo para este tipo de valorizaciones. En renta fija, ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando vemos, nosotros podemos disminuir la duración frente a posibles ciclos de alza. Un poco cuando yo le mostraba, oye, estamos en dos extremos. Estamos con la tasa súper baja y lo único que queda es que suba. Oye, nosotros ¿qué podemos hacer? Disminuyamos la duración para que tengamos un menor efecto en nuestro portafolio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vendo a futuro los bonos. Esa puede ser una opción. Y la otra opción es a través de swap de tasa. Es decir, yo pagar una tasa fija y recibir una tasa flotante. Entonces, la duración con esa combinación
la podemos afectar dependiendo ¿cómo se llama? Del plazo el plazo que tenemos el swap. Entonces, para eso sirve ¿cómo se llama? Los derivados. Aquí hice, ¿qué es lo que hacen las FP? Traté de ver si le podían achuntar alguna en el timing y en rigor. Actualmente tienen una muy baja cobertura de un 28%, este es el 2024. Por acá en el 2021 tenía, por ejemplo, tiene 53 en dólares. En el 2022 tiene 52, casi se mantuvo. De hecho, el dólar se apreció 1,7 en el 2022. En el 2021, de hecho, el dólar se apreció 19%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad el tema de los derivados no existe una cobertura óptima y depende mucho de la posibilidad de nosotros de prever el precio del futuro, que esa cuestión es imposible. ¿Ya? El otro tema es, la FP en rigor tiene ciertas políticas predefinidas, eh, y hacen distinción por tipo de instrumento. Por ejemplo, cuando yo invierto en un bono afuera con grado de inversión, ellos tienen un límite máximo de poder hedgear el bono hasta un 100%. Mientras que ese bono, si es más riesgoso ese bono, ellos lo pueden hacer hasta un 70%, y instrumentos rentables 50% y alternativos un 50%. Aquí vemos que en la medida que haya más riesgo, el hedge disminuye. ¿Y cuál es la lógica de eso? Por ejemplo, aquí yo tengo la volatilidad anual, que es la unidad Salmón, que está en torno al 13% del tipo cambio. Imagínense ustedes comprando un bono eh, de, no sé, de Microsoft, con buena clasificación, y que solamente el tipo cambio, o sea, un bono con un cupón del 7%, 5%, y que solo el tipo cambio te reste 13%. Entonces, es ahí porque la razón de que tú puedes hedgear hasta el 100%. Sin embargo, en instrumentos de renta variable, ahí hay un hedge natural. Por lo general, cuando hay eh, caídas de renta variable en el extranjero, acá el dólar se aprecia, entonces se compensan los valores. Entonces, ahí, en rigor, si tú haces un hedge al 100%, en realidad te estás asumiendo mayor riesgo. Si lo hacías al 50%, ahí pues, ¿cómo se llama? Más o menos es óptimo porque no estáis expuesto al 100% al activo accionario afuera, y obviamente con el tipo de cambio aquí uno puede ir compensando. Entonces, esa es la razonabilidad que hay detrás de las coberturas, que en rigor, a modo de recomendación, yo recomiendo que sea la utilización de este tipo de instrumentos, que sea más que nada por política. Ya, hoy definamos una política, que todos entendamos qué significa tener esa política, y no andar haciendo especulaciones y haciendo trading, y que de repente tengamos que ir a dar explicaciones al comité y nadie entiende lo que está hablando, y aún con temas que son aún mucho más complicados. Entonces, en rigor, eh, bueno, aquí un poco resumiendo, no sé si estoy en los tiempos, llevamos, tenía media hora nomás, ¿cierto? Creo que me extendí un poco. Bueno, los nuevos tiempos, en rigor, han entregado oportunidades y desafíos. Como les comentaba, oye, el capital se incrementó, pero tenemos problemas como lo que está pasando, de que ahora gente populista puede llegar al poder y puede meter ruido a nivel de política fiscal, política monetaria. Los riesgos persisten a nivel internacional. Vemos que en Estados Unidos la tasa no va a bajar tan rápido como nosotros creíamos, y eso puede generar algún tipo de riesgo
que no lo vemos, que eventualmente pueden salir, como el caso de el Silicon Bank. Localmente estamos en un escenario medio intermedio. Como les comenté, es fácil o es más sencillo prever la estrategia cuando estamos en escenarios borde, donde estamos muy bajos, donde estamos muy altos. Es bien simple ver cuál es la estrategia a seguir. Pero cuando estamos en el medio, chuta, ahí como o vamos al alza o vamos a la baja, no sabemos. Yo aquí estaría un poco más neutral. El tema de los derivados, en rigor, como les comentaba anteriormente, que sea a través de una política interna, que sea un objetivo claro y que sea entendida por todos. O sea, ese es un tema bien relevante. Y obviamente el tema de los sesgos cognitivos, y que es re importante, y nosotros como que no nos damos cuenta cuando el cambio se está produciendo, damos por sentado de que el escenario, el status quo se va a mantener y eventualmente ya esa cosa ya fue. Eso es re importante en el tema de la toma de decisión. Bueno, y un poco en los nuevos tiempos, con tanto redes sociales y todas esas cosas, bueno, los mercados no son tan eficientes. Ahí me dijiste que los mercados eficientes en realidad es solamente en la teoría. Así que aquí les dejo los libros de referencia. Hice referencia a estos cuatro libros. El cómo mueren las democracias, un poco lo que les comentaba de Donald Trump, por qué llegó al poder. The Sharing Economic, muy interesante libro, un poco cuenta cuáles son los efectos de esta nueva economía. Misbelief, el tema un poco más psicológico de la toma de decisión, un poco, ahí sale el tema de los puentes, y el portarse más de Richard Thaler, el tema el ejercicio que les coloqué ahí de, ¿cómo se llama? Del portafolio de 20 activos. Así que ahí sí, si les interesa o les quedó la inquietud de algún tema, ahí pueden elegir. Todos esos libros son bien interesantes en temas de inversión, que actualmente están en boga por el tema de inversiones, que los mercados ya no son tan eficientes. No, tenemos sesgos cognitivos, como les comentaba el de mi amigo. Eh, bueno, y eso les quería comentar en esta oportunidad. No sé si tienen dudas, preguntas al respecto. Perfecto, oye, muchas gracias, Ángelo, bien interesante, una charla que transitó desde del research con respecto al comportamiento hacia el análisis más práctico, y cuáles son los warnings, digamos, que uno tiene que considerar al momento de invertir, sobre todo en renta fija, y cómo tiene que plantearse frente a instrumentos financieros tan complejos como los derivados, porque son complejos. Son Eh, complejos sí, y no todo el mundo lo entiende, así que y eso va a seguir sí, siendo así. sí. Sí, además que también en el caso chileno son de poca profundidad, entonces a veces tampoco uno Exacto. tiene una buena oferta en la que pudiera sacarle mayor provecho, y tal vez por lo mismo, pero es bueno que ya vayamos popularizándolo, digamos. Así que te agradezco mucho. Bueno, esta charla, esta presentación, le vamos a pedir a Angelo que nos la envíe, y para los que las quieran solicitar, pueden escribirle a Rosita Díaz, que es quien, voy a dejar aquí en el chat tu correo. Rosita Díaz se las puede hacer llegar. Eh, si alguien tiene alguna duda, puede plantearlo aquí en el chat, y yo se las leo a Angelo eh, eh, para que puedan, para poder hacérselas llegar, y plantearle qué les gustaría saber o entender un poquito más de esto que nos ha hablado. Igual estuvo bastante claro, digamos, y de todas Trata formas de ser también simple. pueden. Trata Sí, de ser sí, simple. sí, sí, no, no. Los que quieran la grabación también pueden escribir al mismo correo y la pueden revisar con un poquito más de tiempo. Eh, Muy recomendable esos libros, así que por si les interesa alguno, sí, también. muy Aquí bueno. tengo una pregunta. Dice, ¿qué opinas de invertir en bonos del Tesoro americano a largo plazo? Mira.
De hecho, como yo le mostraba, en rigor, Estados Unidos debiese ir bajando la tasa. El problema es que actualmente se frenó un poco y eventualmente vaya a tener ganancia de capital cuando esto ocurra. Pero el tema es cuándo va a ocurrir. Nosotros, como les comenté, Chile va a seguir a la Fed. También quizá algo queda ¿cómo se llama? De baja de tasa y eso obviamente un mayor valor en el portfolio. Pero quizá, de hecho, en este ambiente que yo lo encuentro que hay riesgos y son latentes, que el nivel de tasa es súper alto. Si uno ve la historia, esto ha ido convergiendo y estos niveles de tasa no debiesen seguir estando en la economía de Estados Unidos, debiese bajar y debemos tener ganancias. Entonces, yo en este escenario, efectivamente, me iría por bonos del tesoro en un porcentaje en la cartera, esperando, obviamente, ganando con el nivel de tasa que tenemos actualmente, o sea, creo que están 4,5 el de 10 años. Imagínate tener un 4,5 en dólares, no es malo. Entonces, siendo que eventualmente la tasa neutral de Estados Unidos ahora quizá un poquito más alta, pero tener 4,5, tener bonos en dólares con un spread quizá también metiendo un poco de riesgo a la cartera, como un poco le comentaba, que también generáis, ¿cómo se llama?, un portafolio más eficiente. Ahí un poco, como les decía, no es tan claro que meter más riesgo a una cartera sea más eficiente, pero es así, en rigor es así. Cuando tú metís bonos de tesoro, te estás metiendo ahí solamente riesgos de tasa. Cuando tú metes bonos corporativos, estás metiendo riesgo de tasa y riesgo de crédito. Entonces, ahí uno tiene que elegir. Así que eso. Perfecto, bueno, parece que ya no hay más preguntas. Te agradezco nuevamente, Ángelo. Estamos ahí comunicándonos. Muy buena Vale, e Gonzalo. interesante tu charla. Agradezco también tu disposición y buena voluntad eh, para estar aquí a estas horas de la tarde No, ningún en problema. un día jueves como hoy. Bien, Muy agradecido muy también por la invitación. perfecto. Bueno, y estemos conversando para que vayamos viendo qué más podemos seguir haciendo. ¿No? Dale, no Que hay ya muchas problema. gracias. Invitado a todos a seguir en esta eh, eh, a participar en este ciclo de charlas y a consultar tanto también sobre la oferta de programas que tenemos, si necesitan saber un poquito más o pedir la grabación de esto, escriban ahí el correo que les dejé puesto en el chat. Y bueno, nos estamos comunicando, que tengan una linda tarde, una buena noche, Chao, pásenlo bien con Gonzalo. sus familias, amigos. Muchas gracias, Ángelo. Estamos conversando. Un abrazo Vamos, fuerte. vale, gracias. Chao, chao. Chao, chao.